Bien, buenos días, amados hermanos. Les saludo como siempre en el amor del Señor. Saludamos también a todos quienes nos ven a través de nuestra transmisión y nos escuchan también a través de nuestra radio ICLS 24/7. El día de hoy vamos a seguir con nuestro estudio de la Carta de los Romanos. El día de hoy esperamos en el Señor terminar el capítulo 8 y los invito a que abran sus Biblias en el capítulo 8 de Romanos. Vamos a tomar esta mañana desde el versículo 35 al 39. Romanos 8, 35 al 39. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te damos gracias esta mañana y venimos delante de ti, Señor, en primer lugar, para que tú limpies nuestra mente, nuestro corazón, concentres, Señor, nuestros pensamientos en tu palabra y podamos recibir de ella, Señor, esta maravillosa, maravillosa información. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a esperar que se acomoden los últimos hermanos. Ok. Bien, nosotros hemos estado estudiando la carta a los romanos de todo el 2023 y lo que va del 2024 y seguramente ocuparemos lo que queda del 2024, si Dios lo permite, ¿no es cierto?, en cuanto a estudiar esta carta preciosa, que más que una carta, aunque está definida como tal, diríamos nosotros que constituye casi un manual acerca de lo que es la doctrina cristiana. Nosotros cuando estudiamos Romanos, ¿no es cierto?, no es una carta, bueno, ninguna carta ni libro de la Biblia es para estudiar de forma ligera, pero en especial esta es una carta que requiere, ¿no es cierto?, de toda nuestra atención y requiere muchas veces de toda la integración que debemos tener sobre en cuanto al conocimiento de la Biblia, porque utiliza muchos conceptos también que son parte, por supuesto, de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Ahora bien, en este capítulo 8 en particular, el apóstol Pablo está haciendo, diríamos nosotros, una apología muy extensa. De hecho, este capítulo 8 es el más extenso de toda la carta, acerca de lo que es básicamente la seguridad de salvación. La seguridad de salvación. Y hace hincapié en esto porque ciertamente en esa época y en toda época ha habido instancias en las cuales, ¿no es cierto?, se ha enseñado o se usa a veces de mala manera, ¿no es cierto?, esta mentira de que un cristiano puede perder su salvación. Los cristianos verdaderos jamás podemos perder la salvación, porque la salvación ni la ocasionamos nosotros, no la mantenemos nosotros, ¿no es cierto? Y lo que nos queda a nosotros es sujetarnos y trabajar, como dice Filipenses, crecer en esta salvación que Dios nos ha dado, que no es otra cosa que el proceso de santificación. Entonces, el apóstol ha hecho hincapié en este capítulo 8, en ese punto en particular. Y parte diciendo en el versículo 1, 8.1, dice, ahora pues, y fíjense en las palabras, ninguna condenación. Entonces, tenemos que estar seguros en eso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esa es la cláusula, los que están en Cristo Jesús.
¿Y cómo sabemos si estamos en Cristo Jesús? Bueno, la misma carta o el mismo capítulo nos dice que mi espíritu, que es en definitiva mi alma, reconoce que el Espíritu Santo está en mí. No por los méritos que tengo, no por lo bueno que soy, sino por absolutamente lo contrario. Mi total necesidad de Dios, mi falta absoluta de recursos para poder mantener la salvación. Y ciertamente todo cristiano verdadero en alguna época de su vida, por supuesto que se cuestiona, ¿seré realmente cristiano? Yo creo que lo he vivido en varias ocasiones y seguramente tú también. Porque cuando estamos involucrados, ¿no es cierto?, muchas veces nosotros comenzamos a establecer una especie de mecánica de las cosas. Y yo espero que nadie esté esta mañana por un aspecto mecánico de las cosas, sino que esté realmente porque estamos buscando a Dios. Eso no significa que siempre voy a tener ganas de estar, sino que tengo la convicción de que debo estar, necesito estar y algo más grande aún, quiero estar. ¿Me entiendes? Por eso es que es tan importante siempre, como dice la palabra, examinarnos a nosotros mismos. No para ver si somos cristianos o no, esa duda de repente nos va a acechar, sino que para nunca perder de vista las reales motivaciones que sean siempre las correctas espiritualmente para estar, participar, ¿no es cierto? Y destinar la prioridad de nuestro tiempo a las cosas de Dios. Entonces, este capítulo parte, ¿no es cierto?, con: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Recuerde, conforme a la carne es alguien no convertido. Por eso es que toda esta, ¿se acuerdan ustedes por allá por la década del 80? Habían algunos que no habían nacido, pero no importa, que existían estos folletitos, ¿no es cierto?, que yo no voy a juzgar nunca intenciones, hermano, líbrenos Dios siempre a hacer eso, pero existía como 3 tipos de cristianos, ¿no es cierto? El cristiano que estaba sentado en el trono, Jesús a los pies de él, ¿no es cierto? El cristiano o la cruz que estaba igual a la misma altura del trono, y el tercero que se suponía que era el cristiano maduro, ¿no es cierto?, que Cristo sentado en el trono y el cristiano a los pies. Bueno, esa cosa es falsa. Nadie está en el trono de Dios. Si alguien está en el trono de Jesús, no es cristiano. No existe el cristiano carnal. Los cristianos podemos pecar y desgraciadamente pecamos, pero posicionalmente no somos carnales, somos espirituales. Somos espirituales, andamos en el espíritu. Que haya cristianos que tengan el espíritu constrito por su falta de madurez y crecimiento es otra cosa. Pero no existe esta cosa de que Jesús es mi Salvador, pero no es mi Señor. ¿No es cierto? Muchas veces decían, no, mira, Jesús ya es tu Salvador, pero tienes que hacerlo tu Señor. No, Él es mi Señor. Yo tengo que ser obediente a mi Señor. ¿Mi obediencia es perfecta? No. Pero no puede pasar por mi cabeza que me da lo mismo estar, no estar, hacer, no hacer, orar, no orar, estudiar, no estudiar, congregarme, no congregarme. Si eso me da lo mismo o es algo absolutamente suntuorio, ciertamente tengo que examinar. Porque el verdadero Hijo de Dios buscará las cosas de Dios. Buscará las cosas de Dios. Entenderá la necesidad de congregarse. Entenderá la necesidad de crecer, de estudiar, de participar, de ser parte del cuerpo, de luchar contra su pecado, de permitir que el Espíritu Santo nos limpie de toda nuestra pecaminosidad que va a tender a acumularse, y sobre todo en esta época, orgullo, autosuficiencia. ¿No es cierto? Pensar que puedo yo tener una vida espiritual sin la iglesia, pensar que yo puedo tener una vida espiritual sin la hermandad. Somos parte de un cuerpo. Por si acaso nos olvidamos, Cristo murió por su iglesia. De tal manera amó Cristo a la iglesia que murió por ella. Entonces, ¿nuestro amor es perfecto? No, claro que no. Pero bendito sea el Señor que Él de Él sí. Por eso que la salvación es de Él. Por eso es que Él la sostiene. Y por eso es que a través del Espíritu Santo, esa promesa maravillosa que es Dios en nosotros, ¿no es cierto?, nos da el poder
que no tenemos de forma natural para buscarlo a Él, para luchar contra aquello que es en contra de Él y de nosotros. Entonces, parte diciendo ninguna condenación. Después tenemos el versículo 31, que lo vimos la semana pasada, 31 al 34. Y aquí el apóstol va a tocar específicamente las posibles o los posibles argumentos en contra de esta doctrina, ¿no es cierto? Y se va a centrar en personas. Nos dice, ¿qué pues diremos esto? Lo primero que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si alguien pudiera con nosotros, pudiera quitarnos la salvación, ¿no es cierto? Significaría que es mayor que Dios. Y eso no es así, por supuesto. Entonces, eso inmediatamente cierra o encierra todo lo que va a venir a continuación. Partimos de una premisa, Dios es con nosotros. Y si Dios está con nosotros, todo lo que va a desplegar a continuación es imposible que nos pueda sacar de la mano del Hijo, de la mano del Padre, de nuestra condición, ¿no es cierto?, de hijos de Dios, de ser espirituales, de estar posicionalmente en el reino de Dios, porque de ahí nos sacó. Entonces, esa instancia es lo primero. Y después empieza a decir, el que no escatimó a su propio hijo. Recuerden, la palabra escatimar es como no se guardó a su hijo, lo dio lo mejor. ¿Qué más puede ser superior a Jesús? Nada. Por lo tanto, si no escatimó en eso, en que Jesús pagara por nosotros, ¿acaso no será capaz de sostener esta salvación? Entonces, el tema es que en un mundo como el que vivimos, en una sociedad como en la que vivimos en nuestro país, hay muchas personas que incluso han hecho una decisión verbal, que incluso están de acuerdo con la Biblia, que incluso están de acuerdo con muchas cosas, pero nunca se han convertido. No se olviden que va a llegar un día espantoso para muchas personas de ese tipo, en que van a decir, en tu nombre hicimos. No estamos hablando de gente que se dedicaba al satanismo, no, estamos hablando de gente que se dedicaba a la religión. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre. Y la respuesta del Señor es escalofriante. Nunca te conocí. No es que no sabía quién eras, Él los conoce a todos. Nunca tuvo una relación contigo. Tú nunca pasaste por la cruz. Y entonces, mis hermanos, esa es la razón por la cual algunos dicen, pero mira cómo esta persona es cristiana y mira cómo anda, mira cómo vive, mira lo que dice, mira cómo actúa. El cristiano verdadero nunca va a negar su situación, es más, va a arrepentirse y va a querer revertir esa situación, pero no en sus fuerzas, sino en el poder de Dios. No en sus fuerzas, sino en el poder de Dios. Eso significa, hermanos, que nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando es en nuestra fuerza es lo mismo que decimos, desde el lunes, mañana empiezo a dejar de comer esto. ¿No es cierto? Si no hay acciones concretas, en el caso mío, que mi esposa no me compre más galletas, dulces, cosas, porque ella es como, realmente la puedo rápidamente manipular. Entonces le lloro un poco y aparece el chocolate. Entonces, mientras no tome yo la decisión de eliminar toda cosa que haya en ese sentido, y que a lo mejor me dé vueltas como un lobo, ¿no es cierto? Pero en algún momento tengo que empezar a pasar esa etapa. Y se pasa. Se pasa. Entonces, si nosotros no tomamos acciones concretas, es que yo no sé por qué orar. Oye, hay 12 puntos de oración de la iglesia que Tlanita te los puede imprimir y puedes con eso orar todos los días más. Siempre, recuerda, escribe 10 cosas que tienes que hacer, 10 cosas que no tienes que hacer, basado en tu vida espiritual. ¿No es cierto?
Basado en qué cosas no tengo que hacer, qué cosas tengo que hacer. Ahí está tu listado de oración forever. Porque de eso se trata esto. Entonces, la realidad es que el Señor no solamente nos salvó, sostiene nuestra salvación y todo verdadero hijo de Dios jamás la perderá, jamás la perderá. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Versículo 33. Dios es el que justifica, me justificó Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Si Cristo murió por mí, Cristo no me va a condenar porque Él ya me salvó. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, para mayor seguridad, intercede por nosotros. Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. No intercede por el mundo, intercede por nosotros. Los que tenemos que interceder por el mundo somos nosotros. Orar para que Dios tenga misericordia de aquellos que están sin Cristo. Pero para eso, obviamente, tengo que desarrollar una vida espiritual, un entrenamiento espiritual. Ahora el versículo 35 va a salir de el aspecto de personas, diríamos nosotros. Y ahora, del 35 al 39, va a enfocarse el apóstol Pablo en circunstancias. Circunstancias. Uno dice, bueno, ya, esto no puede, esto, pero ¿qué pasa si te viene una enfermedad mortal? ¿Qué pasa si pierdes todo? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si esto otro? ¿Seguiría tu fe firme? ¿Seguiría esto? ¿Le darías la espalda a Dios? Y esas son preguntas verdaderas, hermano. Y dice, ¿quién? Bueno, el pronombre griego ¿quién? Es el pronombre tis, T-S-S. Y significa qué o quién de acuerdo a las circunstancias. Anteriormente es igual quién, pero se está refiriendo a personas. Ahora se está refiriendo a circunstancias. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? No es quién me va a separar de mi amor por Cristo. Mi amor por Cristo es inestable. ¿Por qué digo que es inestable? No estoy hablando emocionalmente si amo o no a Dios, sino que es inestable porque el Señor dice, el que me ama obedecerá mis mandamientos. ¿Obedecemos la palabra de Dios todo el tiempo? Respuesta, no. Por lo tanto, no puede estar basado en mi amor hacia Él, está basado en su amor hacia mí. Eso es lo estable, lo inalterable, lo que garantiza todo. Lo que garantiza todo. Y entonces tenemos nosotros en 1 Juan 4, veamos 1 Juan 4, un versículo. Hay tantos pasajes que en verdad desde el 17, 1 Juan 4, del 17 al 19. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado por el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. El temor de perder mi salvación. El temor de tantas cosas que en este mundo nos suceden. Un verdadero hijo de Dios está seguro. Entonces lo primero que dice el Señor es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La respuesta inmediata es nada. Pero, como una forma de dejar esto a fuego, el apóstol comienza a nombrar circunstancias, tribulaciones. Lo primero, la palabra tribulación significa estar bajo presión, significa estar bajo dificultades extremas,
viene de la palabra como comprimir, cuando alguien es comprimido por las circunstancias. Y el Señor lo advirtió en Juan 16:33. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ese es un pasaje, en primer lugar, que nos anuncia cómo va a ser nuestra permanencia en este mundo hasta que estemos en la gloria, pero también nos dice que podemos tener plena confianza, porque Él ha vencido a ese mundo que nos quiere envolver, a ese mundo que nos quiere atacar, ese mundo que nos quiere destruir. Busquemos también en el Salmo 34:19. ¿Qué es eso? Sonó como el Cartoon Network que veían los niños cuando eran chicos. 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo. Claro, en distintos niveles y en distintos grados. Pero ser hijo de Dios implica que comenzamos a nadar contra la corriente de este mundo. Y a veces, a nuestros ojos, a nuestra concepción de las cosas, esa corriente es tan abrumadora que parece que no vamos a poder. Pero la seguridad es que si estoy en Cristo, tengo el poder de Dios para seguir braceando contra la corriente. Ese es el punto, hermano. Habrá momentos que cuente un poco más, otras veces como que avanzamos un poco más, pero nunca pienses, por el amor de Dios, nunca pienses que el mundo está de tu lado, que el mundo es tu amigo. No, el mundo está en contra de nosotros. Recuerde que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y estamos en el mundo con un propósito bien específico, del cual habitualmente nos olvidamos. Habitualmente nos olvidamos. Y tenemos que recordárnoslos cada día, cada día. Alguien me dijo hace un tiempo atrás, oye, pero la carta de Romanos ya la predicaste hace tiempo atrás. Sí, pues ¿y qué aprendiste? ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Viste? Tienes que volver a venir. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es a olvidar. Las cosas de Dios las olvidamos fácilmente. Y necesitamos. Entonces, muchas aflicciones tendrá. Ahora, ¿cuál es el efecto de esto? De las aflicciones. Romanos 5, ahí mismo en Romanos. La tribulación, a quien verdaderamente no es un hijo de Dios, probablemente lo saque del camino y no vuelva. ¿Recuerdan cuando Jesús le seguía muchísima gente y él comenzó a hablarles ya de una forma mucho más golpeada y dándole a entender claramente los requisitos del reino? Y dice, una gran cantidad de personas, todas las personas excepto los apóstoles, que dijeron, dura es esta palabra, ¿quién podrá, no es cierto, cumplirla? Y se apartaron. Y no dice que volvieron. Y Jesús le pregunta a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dice, ¿dónde iremos? Ese debe ser el pensamiento de un cristiano. ¿Dónde voy? Si yo renuncio a Cristo, ¿qué voy a hacer de mí? ¿Qué? Es imposible, es imposible. No existo sin Cristo. No tengo sentido de vida. Por eso dice Hebreos, el que gustó, hay muchos que han
y le ha gustado, pero nunca han tragado, nunca han comido, nunca han digerido la cruz de Cristo. Nunca el Evangelio ha entrado a su vida. Les gustó o les gusta, pero cuando hay tribulación, si se alejan, ¿no es cierto?, y no vuelven, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Aunque nominalmente puedan llamarse cristianos, hermano, no te dejes engañar. Por sus frutos se conoce. Eso es fundamental. Y los frutos no tienen nada que ver con los dones. No tienen nada que ver con los dones. Entonces, Romanos 5, dijimos. Romanos 5, 3 y 4. ¿Cuál es el efecto que produce en un hijo de Dios? Y no solo esto, ¿no es cierto?, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia como fruto del Espíritu. Paciencia, tribulación produce paciencia. Debemos valorar eso, porque ¿cómo es que puedo yo tener claridad de que mi paciencia es fruto espiritual? Es de acuerdo a la tribulación que estoy viviendo. ¿Cómo estoy reaccionando? Espero en el Señor. Espero en el Señor. ¿Cuánto demore? No lo sé. Pero sé que Él, en su plan perfecto para mi vida, tiene, ¿no es cierto?, determinado un tiempo de comienzo y un tiempo de término de toda cosa que ocurre en mi vida. Las pruebas e incluso también los momentos de, entre comillas, bonanza. La tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está la clave. La esperanza no avergüenza. ¿Qué le dijo la esposa de Job a Job? Todavía eres fiel a Dios, maldícelo y muérete. ¿No es cierto? Pero Job era un verdadero hermano nuestro. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuántas veces hemos tenido la tentación? Y con esto, por favor, quiero que encontremos un término medio. Un término medio para que no pensemos en concepto extremista. Pero ¿cuántas veces has sufrido quizás una injusticia y tienes todas las ganas de, ahora que se da vuelta la cosa, ¿no es cierto?, tomarte tu venganza para que aprenda, en realidad, ¿no es cierto?, para que se dé cuenta de... No estoy diciendo que no lo hagamos nunca, hay veces que es necesario hacerlo, pero el corazón con lo que lo hacemos. Paciencia. El Señor es el que tiene control de todo. Que dice Romanos más adelante, no os venguéis, déjenle al Señor. Él es nuestro vengador. Entonces, todo esto, por supuesto que a una persona que no es hijo de Dios, todo esto le resulta muy difícil de digerir. Y por eso es que nosotros tenemos que enseñar toda la Escritura. Porque si nos dedicamos solamente a las escrituras seleccionadas con las cuales las personas no se van a ir, se van a sentir felices, van a estar alegres, obviaríamos todo esto. Pero estudiar una carta de manera sistemática y continua implica pasar por esto. Implica pasar por esto. Volvemos a Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, ya vimos, no, va a producir paciencia. Angustia o angustia. La angustia es estenocoria, es la palabra, de ahí viene estenosis. Cuando dicen, esta persona tiene una estenosis aórtica, está estrechito así, se estrechó. En el hebreo también es la misma palabra, y es cuando Jonás, desde el vientre del gran pez, dice, en mi angustia estaba completamente apretado, reducido en movilidad,
¿no es cierto? Pero no solamente movilidad física, sino que a veces también nos inmovilizamos emocionalmente por causa de alguna tribulación. Todo va conectado, ¿no es cierto? Todo va conectado. Entonces, angustia. Jonás, dijo, desde el Seol, desde su lugar donde estaba muerto, ¿no es cierto?, en el vientre del pez, ¿no es cierto?, clamé en mi angustia y tú me escuchaste. Tú me escuchaste. La angustia es, por supuesto, similar o se vive junto con la tribulación y son situaciones en las que estamos muchas veces atrapados. Situaciones familiares, situaciones laborales que nos tienen atrapados, no sabemos cómo movernos. Y eso, hermanos, genera angustia. Las cosas no salen. Esto no se soluciona. Se pone peor. ¿Dónde está Dios? Angustia. Y la angustia produce ansiedad o produce depresión. La persona se viene abajo o la persona se pone ansiosa. Y eso es una realidad para todos nosotros como seres humanos, pero nosotros somos hijos de Dios. No estoy diciendo que no vivamos eso, lo vivimos, pero eso no nos separa del amor de Dios ni de nuestra confianza en Dios. Y una tribulación, una angustia tremenda, a un verdadero hijo o hija de Dios no lo va a hacer darle la espalda a Dios, porque no puede. Porque ni yo mismo puedo salvarme. Yo no puedo hacerlo. Entonces sí, hay momentos de tribulación, de angustia, de injusticia. Pero descanso en el Señor. ¿Cómo descanso en el Señor? Con todas las herramientas que Dios me ha dado, que parten por su confianza. Hay cuánta gente, hermanos, que a veces tiene una situación de dificultad y tú te la encuentras y la persona dice, bueno, ¿qué pasó? No, mira, en realidad me han pasado varias cosas, pero ya una vez que lo solucione voy a volver. Como si esta cuestión fuera un casino, que vienes a reírte, a alegrarte. No. Esto puede ser un regimiento, puede ser un hospital, pueden ser muchas cosas, pero no un lugar donde tengamos que estar todos bien. Pero aunque no estamos bien, estamos gozosos, porque esto tampoco es un centro de amargados. Tampoco es un centro de ese tipo. O que no tenemos esperanza. Porque si no tenemos esperanza y no echamos mano a la vida eterna, entonces ¿a qué? ¿A que las condiciones cambien? Las condiciones no van a cambiar, van a empeorar. Ya ven, se está acercando Irán. Busquen en la Biblia el arco de Elam. Elam era Irán. Los elamitas son los iranios. Pero si tú estás, ¿y eso qué será? Bueno, no veas noticias de la televisión, por el amor de Dios, porque, no sé, busca algún medio digital, más o menos, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama cuando no está ni para un lado ni para otro? Ya, pues, Beto. Neutral. Exacto. Entonces, angustia o persecución. La tribulación, la persecución. Todo esto va unido, ¿no es cierto? También puede ser una persecución familiar, ser excluido de la familia por ser cristiano y a veces incluso excluido de la familia, supuestamente cristiano. Aquí llegan hermanos que han salido de supuestas iglesias donde salen bajo maldición, donde su único deseo fue aprender de la palabra de Dios, y cuando el Señor abre sus ojos se encuentran con que su propia familia los maldice, los abandona, los deja, los excluye. Estoy hablando de cristianos, no que tu papá era masón, no, estoy hablando de personas que se llaman cristianos.
y que sacan la letra mata, totalmente fuera de contexto, totalmente con un desconocimiento total, y lo peor aún, sin un deseo de aprender. Porque si yo no sé, aprendo. Busco, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de ti. ¿Y cómo sacio esa sed? Con la palabra. Conozco la palabra. El pan de la palabra de Dios. Todo lo demás siempre me deja insatisfecho. Lo único es el pan de vida, nuestro Señor Jesucristo, su palabra. Su palabra es verdad. La suma de su palabra es verdad. Y eso, hermanos, es una realidad. Yo no voy a hacer una exposición sobre eso, simplemente lo único que digo, porque la cosa es bien sencilla, enseñar la palabra. Si Dios te ha dado el don de pastor, de maestro, úsalo. Enseña la palabra, no hay nada extraordinario en eso. Esta iglesia no hace nada extraordinario, hace lo que debiera hacer toda supuesta iglesia. Persecución familiar, persecución laboral, hermanos que pueden experimentar persecución en sus trabajos por su condición como cristianos, y algún día quizás persecución gubernamental. Nosotros vivimos una libertad que es absolutamente ajena para millones de hermanos nuestros que están en lugares donde no son legalmente, ¿no es cierto?, permitidos. Es la única vez que la Biblia, o de las pocas veces que la Biblia nos permite no cumplir la ley humana. Porque si te sacan un parte a 120 kilómetros por hora en una zona de 60, no vas a decir yo soy hijo de Dios, no puedo pagar este parte porque mi reino no es de este mundo. Ya te va a decir el carabinero. Mentiroso. ¿No es cierto? No. Pero, en verdad no somos de este mundo. Pero cuando hay persecución, cuando hay restricción, cuando hay prohibición de predicar, enseñar, comunicar el evangelio, los cristianos tenemos una ley superior. Una ley superior. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez. Producto de la persecución en aquella época y en muchos lugares del mundo hoy, el acceso a los alimentos es restringido o nulo para quienes son cristianos. Ustedes saben que todas estas ayudas, y les recuerdo, busquen La Voz de los Mártires, su página, así tal cual, La Voz de los Mártires. Ellos dan cuenta muchas veces que, por ejemplo, en África, que está hoy día, África está desgraciadamente tomada por el Islam y lo peor del Islam, ¿no es cierto?, grupos realmente terroristas, crueles, que nosotros nos quedamos muchas veces con lo que pasa en el Medio Oriente, pero eso es guagua de pecho a lo que pasa en África Central. Busquen el grupo Boko Haram, busquen los grupos, ¿no es cierto?, los hermanos musulmanes, son asesinos de su propia gente. Entonces, ¿por qué están mezclados con el narcotráfico y todo lo que eso significa? Pero el tema es que cuando llegan alimentos de la ONU, ¿no es cierto?, esos camiones que aparecen ahí, a las familias que se identifican como cristianas no les dan nada, ni agua. Y ellos sí sufren hambre, persecución. Entonces su fidelidad es realmente preciosa en el Señor, preciosa en el Señor. Probablemente no son grandes teólogos, pero tienen una fidelidad que ya nos la quisiéramos tú y yo probablemente. Pero es lo que les toca vivir de acuerdo a la voluntad y a los propósitos de Dios. Nunca debemos nosotros ni anhelar, ¿no es cierto?, ni querer escapar de nuestra realidad, porque es la que Dios ha determinado para serle fiel, ¿no es cierto?, y cumplir su propósito. Desnudez no se refiere
específicamente en esta época en la cual la persona no tenía los closets que tenemos nosotros, que cuando decimos no tengo que ponerme, no, acuérdense que en esa época normalmente las personas tenían una o dos prendas de vestir. Y a veces cuando quedaban con una sola prenda de vestir, porque compartían la manta en los inviernos, todos quedaban en un estado de desnudez desde el punto de vista de que no tenían la suficiente ropa para abrigarse y para vivir. Ya siendo, imagínense, en esa época, la ropa algo totalmente prohibitivo para la gran mayoría de las personas. Recuerden que, por ejemplo, Sansón, ¿se acuerdan? Le dio 10 vestidos, 20 vestidos, 30 vestidos, perdón, eran 30 lo de la... Claro, porque el concepto del vestido era algo increíblemente valioso, increíblemente valioso. Bueno, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada. Esto es ser asesinados por causa del Evangelio, como ocurre en nuestros días con hermanos en estos lugares que acabamos de describir. La palabra espada ahí es la palabra sica, de donde viene sicario, que era una espada corta que usaban los asesinos para matar por sorpresa, ¿no es cierto?, en las multitudes. Entonces había peligro de eso, claro. Y el apóstol Pablo no está hablando acá de algo que le pasó a otra persona. Él está hablando en primera persona con un conocimiento cabal de cada una de estas instancias o circunstancias que describe. 2 Corintios 11. Al 27. Aquí está confrontando a algunos corintios que se jactaban de y se comparaban unos con otros. La iglesia de Corinto era un desastre en el sentido, digamos, de que todo lo que no se debe hacer lo aprendemos de ahí. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, de su propia nación, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Tú te imaginas cómo tendría la espalda Pablo? Las heridas, el dolor, las cicatrices. Pues nosotros pensamos, azote, una correa. No, azote, látigo. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, con muchos ayunos, en frío y en desnudez. Ese ayuno de ahí no es por una cuestión espiritual, no tenía que comer. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Y sigue, y sigue, y sigue. Entonces, cuando él está hablándole a los romanos, a la iglesia en Roma, le está diciendo tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Está hablando de su propia experiencia también, de su propia experiencia. Versículo 36. Como está escrito, 8:36, perdón, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja a matadero. Eso estaba citando el Salmo 44:22. ¿Qué significa eso? Que nuestra condición siempre es en peligro, somos ovejas, y como tal, el lobo siempre va a tratar de cazarnos, el mundo siempre va a tratar de cazarnos, de llevarnos al matadero. Pero la pregunta es, ¿va a poder? La respuesta es no. No. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Le pertenecemos. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más
que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todavía me acuerdo de un boxeador que tenía esto escrito en la parte de la cintura de su short. Somos más que vencedores. Esos son los textos sacados de contexto. Antes en todas estas cosas, ¿cuáles? Las que describió anteriormente. Las que describió anteriormente. Antes, en todas estas cosas, ¿cuáles? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro de espada. En todas estas cosas somos más que vencedores. La palabra vencedor ahí es la palabra Nikao, que es de la diosa Nike, que es de donde viene la marca Nike, ¿ya? Y ahí dice hipernicao, o sea, ultra vencedor, super vencedor, inmensamente vencedor. No es solamente alguien que venció, sino que es alguien que es inmensamente vencedor. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio. Ahí está la clave, por medio. No en mis fuerzas, no en mi resistencia, en Él. Por medio de aquel que nos amó. ¿No es cierto? Él nos amó. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro, y este es un remate que hace el apóstol de este pasaje realmente impresionante. Por lo cual estoy seguro. Recuerden las palabras que usa. Ninguno, seguro, nadie. Son palabras absolutas. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ¿qué es lo último que nos pueden quitar? La vida. Pero dice la palabra, la muerte es ganancia. La muerte no nos aleja de Cristo. La muerte nos lleva ya definitivamente a Cristo. ¿Se quiere morir alguien acá? Ojalá que no. Pero nos va a llegar de una u otra manera. A no ser que el Señor venga antes. Pero si no es así, sigue la línea normal y demora un poco más de tiempo, todos vamos hacia allá. Pero ese es un punto de inflexión absoluto en nuestra propia historia. Hemos sido más que vencedores en la muerte. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte. Hace 2 semanas vimos la resurrección. La resurrección, su muerte es nuestra justificación, pero la resurrección es nuestra esperanza cierta, porque acá dice el apóstol, estoy seguro, no tengo dudas. No es quizás, es estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, porque a veces nosotros vemos la parte positiva de la vida y eso está bien, pero la vida es justamente donde se producen, ¿qué cosa? La persecución, el hambre, la tribulación, la angustia, la injusticia. Aquí, en esta vida, no en la venidera, es en esta vida. Entonces dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, refiriéndose a ángeles de Dios. Un ángel de Dios nunca va a quitarnos la salvación, ni siquiera a engañarnos. El apóstol Pablo dice, aun si un ángel del cielo, y deja específico eso, les predica otro evangelio, eso es anatema, ¿no es cierto? Que no era del cielo entonces, sino que era de Satanás. Pero el engaño. Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ahí se está refiriendo a seres celestiales, pero demoníacos, ¿no es cierto? Que no que el demonio te va a llevar, ni que Satanás te tiene en su mano y no te ha soltado, y Satanás, y esto, y, no, y liberando para allá, y liberando para acá, y liberando para allá, y meta la liberación. Soy un hijo de Dios. ¿Satanás me puede tentar? Sí. En realidad ni siquiera Satanás. Recuerden que Satanás está acusándonos a nosotros allá. Tiene un ejército millonario de seres espirituales demoníacos que son los encargados de llevar adelante sus planes. ¿Ya? Nadie es tan importante para que el propio Satanás se tome el tiempo de venir a... Satanás está ahí en el cielo. ¿Viste? Mira ese, todo día y noche. Pero el Señor está sentado a la derecha del Padre y entonces está justificado. Ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ni lo presente, ni lo que estás viviendo ahora, ni lo que vendrá después. Ni lo que estamos viviendo ahora, ni lo que estamos viviendo después. Esa es una certeza absoluta.
versículo 39. Ni lo alto, se está refiriendo a un término astronómico que hablaba de el cenit, lo más alto que podía uno ver en el cielo. Ni lo profundo, el foso más profundo que pudiera existir en el universo. Ni ninguna otra cosa creada, para que ya no quede lugar a dudas, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, mis hermanos, nosotros cuando examinamos este capítulo, que lo hemos hecho muy rápido, pero yo los invito a que retomen este capítulo 8 y puedan desarrollarlo con esta base de conocimiento y podamos apropiarnos de esta palabra. Porque tú, yo vamos a sufrir, si es que no la estás sufriendo, tribulación. Pero tribulación, ya no llamemos tribulación a lo que no es tribulación. Angustia, producto de eso, si estamos siendo perseguidos. Hambre o desnudez no creo, porque varios aquí necesitamos como que nos quiten la comida, pero bueno. Peligro de espada, quién sabe. Pero tener esa seguridad de salvación. No por mis méritos, por los suyos. A Él sea la gloria. Por eso dice Pablo, cuando yo soy débil, Él es fuerte. Un hijo de Dios nunca compite en fortaleza con Dios. Jamás podría decir, no te necesito, no necesito. Eso es competir con Dios, es decir, yo no necesito las cosas de Dios, no necesito su palabra, no necesito orar, no necesito la iglesia, no necesito servir, no necesito. Tengo mi propio Dios. Eso es un ídolo. Eso es un ídolo, hermano. Y de eso tenemos que cuidarnos, porque hoy vivimos una época de otro tipo de persecución. Nos persiguen las cosas, las situaciones, la diversión, la comodidad. ¿A cuántos los persigue la comodidad? Nos incomoda movernos un poco más. Nos incomoda hacer algo, nos incomoda. Voy a tratar de coordinar los tiempos. Bueno, díselo a Dios, no a mí, pues. Tú tienes claridad de eso y tú. Pero servir, estar, darse a los demás. Yo sé, estamos llenos de ocupaciones, hermano, y no crean que porque estoy yo acá como pastor, no tengo muchas cosas que hacer, demasiadas cosas que hacer. A veces hay una parte que no debiera hacer, pero hay que hacerla. Y estamos aquí. ¿Por qué? Porque Dios nos ha tomado. ¿Y sabes qué es lo que nos tiene que mover a todos nosotros? La gratitud a Él. Si Él murió por mí, ¿qué tanto será que yo me comprometa de verdad? Me comprometa de verdad. Y es el llamado, hermanos, a comprometernos con Dios, en primer lugar, por favor, no conmigo, con Dios. Porque si tú te comprometes con Dios, te comprometes con la iglesia. Y si te comprometes con la iglesia, nos comprometemos unos al otro. Yo también me tengo que comprometer. Yo no soy a quien hay que darle cuentas, es a Dios. Y yo estoy comprometido contigo porque estoy comprometido con Dios. Si no parte de ahí, por eso es que no vale esto de empezar a buscar formas de manipular a la congregación para que participe, para que dé, para que haga, para que... No, eso es el peor camino. Y no viene de Dios. Y estamos aquí, hermanos, porque amamos a Dios, porque amamos sus palabras, porque queremos aprender, porque queremos que el Santo Espíritu que mora en nosotros nos transforme, para que podamos con nuestras acciones darle gloria y honra a nuestro Señor y que podamos enfrentar cada una de estas circunstancias con la certeza de que por difíciles que sean, no nos va a separar del amor de Dios. Y Dios nos ha dicho que nunca nos va a dejar pasar por ninguna prueba que no podamos tener la resistencia para salir que Él nos da. Porque el Señor pone la prueba y dice que también pone la salida. Pero para encontrar la salida hay que estar conectado con Dios. Porque si no, no la vamos a ver. No la vamos a ver. Y a lo mejor hemos pasado muchas veces por esa salida y no la vemos. Porque estamos,
nosotros, ¿no es cierto?, empecinados en hacerlo por nuestros medios, en cambiar las cosas a nuestra manera, que las cosas sean como yo quiero. Cuando voy a ordenar esto así, esto debiera ser así, debiera ser así, y si no es así, no voy, si no hago esto, no esto. Y si esperamos encontrar perfección en la iglesia, yo creo que mejor vamos a otro lado. Porque el amor de Dios, ¿dónde se refleja, hermano? Como yo siempre le digo a todos ustedes, y por favor, si alguien se siente ofendido, le pido perdón, pero no es con mala intención. Nosotros somos extraños. Somos raros. Y a medida que avanzamos en edad, ¿no es cierto? Por un lado la hermana, la hormona para allá, y nosotros con la, ¿cómo se llama? La testosterona para abajo, entonces de repente nos ponemos con estamos medio quejones. Entonces somos raros, necesitamos mucho amor. Mucho amor, hermano. Porque de repente alguien está re feliz y de repente le baja la idiotez. ¿Y qué está diciendo ahí? Estábamos recién tomándonos un cafecito y de repente le sale. Tenemos que tener amor. Pero, ay, mira, me trató así. Empezamos, ay, buscamos otro. Mira, la que digo. No está loca la hermana o el hermano. Son problemas naturales, propios de nuestro desgaste. Y con la expectativa de vida que tenemos, imagínense esta cuestión. Imagínense esto. Señor, ven pronto. Bien, entonces nada podrá separarnos del amor de Cristo, de Dios. Nada, absolutamente nada. Yo espero en el Señor que esto haya quedado, pero a fuego. Y que además nos dé ese corazón de gratitud para vivir por Él y para Él. Nos ponemos de pie para orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta hora, en esta tarde, Señor, porque tu palabra ilumina nuestra mente, nuestro corazón. Nos alegra, Señor, porque podemos ver en ella tu promesa maravillosa de que somos tus hijos, Señor. Señor, oro para que cada verdadero hijo tuyo, Señor, podamos ser y permitirnos, Señor, ser transformados. Padre, ya somos tus hijos. Tú nos has dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Muchas veces pedimos paciencia, Señor, pero la tenemos. Lo que pasa es que no la hemos trabajado. Tú nos has dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, Señor. Y lo has hecho por el puro afecto de tu voluntad y por solo tu amor por nosotros, Señor. Bendito Padre, te damos gracias porque en ti estamos seguros, ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.